Maestría en Derecho Tributario. Les damos la bienvenida a la tercera sección del módulo Imposición Indirecta. En la sección 3 se estudiarán los elementos estructurales de los impuestos indirectos, particularmente los del IVA, debido a que es uno de los gravámenes más importantes en el ordenamiento jurídico colombiano, pues su aporte a los ingresos tributarios del Estado es representativo. Sus hechos generadores son amplios y tienen un impacto marcado en las actividades comerciales de los colombianos. Pese a que existe una tarifa general del impuesto, no es la única, lo que refleja la posibilidad que tiene el Estado de acentuar las cargas tributarias a través de tarifas diferenciales. Finalmente, se hará referencia a los responsables de dicho impuesto, su forma de causación, la retención en la fuente sobre el mismo, su determinación y el procedimiento especial. La palabra elemento, según la Real Academia, puede definirse como la parte constitutiva o integrante de algo. Partiendo de esto y respecto a los impuestos en Colombia, se evidencia que en la Constitución de 1991 se establecieron los siguientes elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. En tal sentido, la creación de un impuesto exige la presencia de los precipitados elementos, pues el poder impositivo del Estado se encuentra sujeto a los principios de legalidad y certeza tributaria en la medida en que la definición concreta de las obligaciones tributarias permite a los contribuyentes conocer sus deberes frente al Estado constitucional. El IVA es un impuesto indirecto de orden nacional que se encuentra contenido y desarrollado en los artículos 420 y siguientes del Estatuto Tributario, plasmándose allí cada uno de los elementos de dicho impuesto, a saber: sujeto activo. El sujeto activo de la obligación tributaria es el acreedor de la suma pecuniaria, es decir, quien tiene la facultad de exigir la prestación. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que es la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es en quien recae la obligación de pagar el impuesto. Hecho generador. Sobre el hecho generador, los doctrinantes han indicado: en el ámbito tributario, el presupuesto fáctico delimitado por las disposiciones jurídicas refleja una manifestación de capacidad económica y recibe el nombre en derecho colombiano de hecho generador. En otros países como España o Argentina se emplea el término hecho imponible. Independientemente de su denominación, al realizarse se deriva una consecuencia jurídica, esto es, el nacimiento de la obligación sustancial o material y, en principio, formal. Base gravable. La base gravable, en las palabras de la Corte Constitucional, constituye el quantum del derecho generador sobre el que se aplica la tarifa, es decir, la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la tarifa para liquidar el monto de la obligación tributaria. Tarifa. De forma instrumental puede entenderse como el porcentaje que se aplica a la base para determinar el valor a pagar respecto de la obligación tributaria. Tratándose de la responsabilidad del pago del impuesto, el artículo 792 del Estatuto Tributario determinó que son sujetos pasivos los contribuyentes o responsables directos del impuesto, lo cual resulta concordante con lo consagrado en los artículos 2 del mismo estatuto, que señala que los contribuyentes o responsables directos del tributo son quienes realizan el hecho generador. Ahora bien, el artículo 437 del Estatuto Tributario contiene un listado de los responsables del impuesto a las ventas, dentro de los que se encuentran los comerciantes y quienes, sin tener tal calidad, realicen habitualmente actos similares, los importadores habituales y ocasionales, quienes presten servicios gravados, entre otros. El IVA es clasificado por la doctrina como un impuesto instantáneo en la medida en que se causa y se agota en un mismo momento. PISA 2015. El momento de causación puede determinarse de varias formas, dependiendo principalmente de la realización de cada hecho generador y de si se expidió o no factura o documento equivalente. Es el legislador quien ha previsto la forma en que se causa el IVA.
y la retención ha sido entendida como un mecanismo que constituye un cobro anticipado del tributo que se ajusta a la Constitución y que posibilita un recaudo tributario poco costoso, idóneo y adecuado a los fines constitucionales. Corte Constitucional, sentencia C-883 de 2011. Ahora bien, tratándose de la retención en la fuente sobre el IVA, se advierte que se encuentra consagrada en el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, estableciéndose allí que su finalidad es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, estableciéndose una retención que debe realizarse al momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. Sobre la determinación del impuesto al valor agregado IVA, la doctrina ha señalado lo siguiente. Opera mediante el sistema de valor agregado abarcando todas las etapas del ciclo económico, de producción, de distribución, comercialización y en proporción al valor o monto adicional que se agrega al producto en cada etapa, lo que implica que cada uno de los responsables de este tributo tienen la opción de descontar los impuestos que ha cancelado sobre las compras realizadas. El impuesto se determina por la modalidad conocida como gravamen, con deducciones financieras por el sistema de impuesto contra impuesto y no base contra base, cuantificándose por la diferencia entre el impuesto que se recauda en calidad de responsable y el impuesto pagado en la etapa anterior. Castellanos, 2015. En lo que respecta a los procedimientos especiales en materia de IVA, el Estatuto Tributario en el título 9 se ocupa de aquellas actuaciones especiales en torno al impuesto sobre las ventas, destacándose que algunas de dichas disposiciones han sido derogadas con ocasión a las reformas tributarias. Sin embargo, de la normativa vigente se puede destacar disposiciones importantes como las siguientes. A. La facultad de la Administración de reclasificar a los no responsables en responsables. B. La transición de no responsables a responsables del impuesto. C. La responsabilidad que tiene el responsable del IVA de entregar factura o documento equivalente por todas las operaciones que realice, entre otras. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.